Muy buenos días, amados hermanos. Un abrazo y un saludo en el Señor a cada uno de ustedes y por supuesto también quienes nos ven a través de nuestra señal de la internet. Bueno, una mañana después de una lluvia que agradecemos por supuesto al Señor, y como en toda cosa siempre hay algunos que son beneficiados y otros que son perjudicados. Así es que dentro de eso también tenemos hermanos de nuestra iglesia que sufrieron algunos estragos, incluidos nosotros como iglesia también, algunas cosas que es necesario a la luz de la lluvia que hubo, solucionar a la brevedad. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con lo que ha sido el estudio de ya hace varios meses de esta primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Una carta escrita, recuerden, desde la ciudad de Corinto, una carta que encierra, como todos los escritos bíblicos, enseña, ¿no es cierto?, realmente aspectos sumamente prácticos de nuestra vida diaria como cristianos en medio de este mundo. Nosotros, dice el apóstol Pedro, somos extranjeros y peregrinos, y eso significa que de alguna manera nuestra visión o nuestra cosmovisión de la vida en general es de por sí distinta a aquellos que no son cristianos. Entonces, eso es muy importante porque debido justamente a la vorágine en que vivimos, ya sea laboralmente, como el tiempo está hoy día presentándose, ¿no es cierto?, es muy, muy fácil olvidar quiénes somos y concentrarnos más bien en lo que hacemos, ¿no es cierto? Y efectivamente el recordatorio de la palabra de Dios, y por eso es que la repetición es la forma más segura de empaparse de la verdad de Dios, nos indica que en esa extranjería y en esa transitoriedad que tenemos nosotros acá en esta tierra, ciertamente nos vamos a encontrar con situaciones muy parecidas, similares, en otro contexto quizás, pero a las que han vivido todos nuestros hermanos a lo largo de los siglos. Y esta carta a los tesalonicenses es una carta preciosa porque es una carta escrita a una iglesia que, por decirlo en los términos actuales, hizo las cosas bien. ¿Ya? Es una iglesia que, pese a eso, no estuvo exenta de ataques, de persecución y por supuesto también de situaciones complicadas dentro de la misma iglesia. Pero lo rescatable de todo esto es que podemos aprender de estos hermanos realmente algo tan importante como es el concepto de la fidelidad a Dios, de nuestra forma de enfrentar la vida, de nuestra forma de enfrentar la adversidad y cómo realmente de la misma palabra de Dios nosotros obtenemos las instrucciones para hacerlo. La semana pasada nosotros estuvimos terminando el capítulo 2 y básicamente habla Pablo del deseo de su corazón de ir a visitarles, estar con ellos. Pablo salió de forma abrupta de Tesalónica, recuerdan ustedes, y se piensa, no se sabe a ciencia cierta, pero se piensa que la salida de Pablo obedecía más bien al hecho de las amenazas que recibieron los hermanos de Tesalónica, entre esos Jasón. Recuerdan ustedes que lo llevan preso, hay que pagar una fianza. Eso está en el capítulo 17 de Hechos. Entonces Pablo no quiso que una iglesia tan nuevita tuviera que enfrentar semejante persecución, por decirlo de alguna manera, al estar él presente ahí en Tesalónica. Entonces Pablo era el factor que en el fondo perseguían tanto los judaizantes como posteriormente las autoridades propias de la ciudad. Pablo se traslada a Berea y ya conocemos la historia ahí, y los tesalonicenses se desplazan más o menos 100 kilómetros, o sea, los que perseguían a Pablo, y continúan esa persecución también ahí. Pablo llega a Atenas y posteriormente llega a Corinto, desde donde escribe esta carta. Entonces, el deseo de Pablo era estar con estos hermanos, de poder, dice, completar la obra en ellos, de poder básicamente discipularlos de una forma mucho más profunda y prolongada. Pero se calcula que no estuvo más de 6 meses, algunos hablan de 1 mes y algo, como sea.
un corto periodo de tiempo donde efectivamente el apóstol sale, como digo, abruptamente y queda con esa sensación de abandonar a estos bebitos en el Señor. Entonces, en ese tenor, comenzamos hoy día a leer y a estudiar el capítulo 3 del versículo 1 al 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1 al 5. Dice la palabra del Señor: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a... ¿Se escucha? ¿Son las pilas nuevas o no? ¿No? ¿Están cargadas? Bien. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. No puedo hablar muy fuerte porque me duele un poco la garganta, pero no es COVID, porque se me acabó el gas justo en el momento de la ducha y el cambio de temperatura me produjo un cierre de garganta. Porque también estando con vosotros, siempre le digo a la Adrianita, hay que... pero lo estira y lo dobla así como que... Yo le digo, si ya no sale más. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, fíjense, vuelvo a usar de nuevo esta expresión, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Padre, esta mañana estamos delante de ti, delante de tu palabra, como tu pueblo, aprendiendo, Señor, de esta carta preciosa, maravillosa, que es tan propia, Señor, de nosotros también como seres humanos y como cristianos, Señor. Que tenemos el deseo, Señor, de poder hacer tu voluntad frente, sobre todo, Señor, a las circunstancias adversas. Te damos las gracias, Señor, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el apóstol Pablo aquí, él de alguna manera deja ver su corazón, ¿no es cierto? Y expresa en el versículo 1, por lo cual no pudiendo soportarlo más. Es decir, el apóstol Pablo, recuerdan ustedes, en el versículo 18 del capítulo 2, dice que Satanás les impidió, ¿no es cierto?, ir a Tesalónica, o más bien le impidió a él ir a Tesalónica. Y eso se está cortando esta cosa. ¿Por qué no volvemos al micrófono habitual? Aquí está. Ahí sí. Ya. Y eso que son Duracell. Entonces, bueno, Pablo está abriendo su corazón, como digo, y él expresa que no puede soportar más el no saber de estos hermanos que se encuentran en Tesalónica y que él dejó tan abruptamente. Y toma una decisión que pareciera no tan relevante, pero es una decisión que afectaba mucho la vida del apóstol Pablo. Porque recuerden que la vida del apóstol Pablo fue sumamente intensa, difícil en todo sentido, probablemente no gozaba de la mejor salud ya a estas alturas y necesitaba ser apoyado, en este caso por Timoteo, por Silas, ¿no es cierto? Y por lo tanto el enviarlos significaba de alguna manera que él quedaría solo y tendría que, digamos, sin ningún tipo de asistencia al respecto. Entonces él dice, acordamos quedarnos solos en Atenas. Primero se queda solo con Silas. Esto está en el capítulo 18, 19 del libro de los Hechos, ¿no es cierto? Y después manda a Silas a otro lugar de Macedonia, que al parecer era Filipos, ¿no es cierto? Hasta que finalmente él se queda
solito, ¿no es cierto? Pero ese sacrificio le venía de un corazón realmente amante de sus hermanos, de poder saber de ellos y no saber si habían perdido muchas cosas por causa de la persecución, no saber su estado financiero, sino que saber cómo estaba su fe. Cómo estaba su fe, cómo estaba su compromiso con el Señor en medio de estas tribulaciones. Entonces, lo primero que vemos nosotros es que Pablo hace un sacrificio, como muchos de los que hizo, y ese sacrificio le implicó enviar a sus dos compañeros de viaje a distintos lugares de Macedonia, y específicamente nos concentramos en Tesalónica, donde envía a Timoteo. ¿No es cierto? Ahora, no es la primera y única vez que Pablo envía a Timoteo. Cuando Pablo se encuentra en Listra con Timoteo, se calcula que Timoteo tendría entre 25 y 27 años. Cuando Timoteo recibe el pastorado de la iglesia de Éfeso, ya tenía más de 35. O sea, durante 10 años Timoteo, o por lo menos una década, Timoteo caminó con Pablo, y Pablo le discipuló a Timoteo no solamente enseñándole la escritura, sino que viviendo la fe codo a codo con él. Entonces, el enviar a Timoteo tenía un costo emocional y práctico muy grande para el apóstol. Sin embargo, no fue la única vez que lo hizo. Recuerden que Tesalónica es la primera carta escrita del Nuevo Testamento. Todos los pasajes que vamos a ver a continuación son posteriores a esto. El primero en 1 Corintios 4:17. 1 Corintios 4:17. Fíjense cómo se expresa Pablo de Timoteo, ¿ya? Ahora, en tu vida seguramente no vas a tener muchos Timoteos. Esa es una verdad, ¿ya? Por esto mismo, os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os, otra vez, recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Más algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. La iglesia de Corinto ya sabemos más o menos lo que significó en el ministerio de Pablo, a quienes a pesar de todo amó. Sin embargo, por alguna razón, Pablo está imposibilitado a esta altura de poder visitar a esa iglesia y envía a Timoteo. Pero ¿cómo es que se expresa de él? Mi hijo amado, mi hijo amado y fiel en el Señor. O sea, recibir esos calificativos de parte del apóstol hacia Timoteo nos dice mucho de quién era este joven, este hombre, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánta falta nos hacen a nosotros los pastores algunos Timoteos o un Timoteo muchas veces que sea a todo evento? Entonces le envía a Timoteo. Veamos en el capítulo 16, ahí mismo en 1 Corintios, el versículo 10. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminarle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Recuerde, llega a Corinto Timoteo, estamos hablando de la iglesia de Corinto. La característica de la iglesia de Corinto estaba lleno de gente orgullosa, presuntuosa, había una competencia, entre comillas, de los dones espirituales que no eran tal, y manda a Timoteo. O sea, si ya tenían en poco la figura de Pablo, el que llegara un emisario de Pablo, un joven, seguramente iba a causar que ellos no lo cotizaran
¿no es cierto? O como decimos nosotros, no lo pescaran. Y Pablo lo que tiene que hacer es justamente afirmar el envío de este hermano. Entonces, Timoteo es una figura importante, vital en la vida de Pablo, incluso más que Lucas. Y sin embargo, Pablo es, porque recuerden esto, no es que Timoteo iba y venía, no. Lo estaba mandando a una ciudad de donde habían salido hace poco tiempo, donde las posibilidades de ser muerto, capturado y encerrado eran altísimas. Eran altísimas. Entonces hay un sacrificio de parte del apóstol Pablo. Primera Timoteo 1, 1 al 3. Aquí ya Timoteo está mucho más maduro, tiene más de 30 años, 35 años probablemente, y vemos la evolución, el proceso de cómo Pablo le va encomendando cosas. Lo primero que hizo con Timoteo fue a ver cómo estaban los hermanos. Eso era todo. Pero ahora ya en esta fase envía a Timoteo y le dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, 1 Timoteo 1, 1 al 3. Por mandato de Dios, nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina. Es decir, ya lo está mandando a ver cómo está la doctrina, porque ya se han enterado de que en esta zona de Macedonia se había, como en todas partes, introducido la falsa doctrina y entonces, en lo que es hoy día la zona de Turquía, Éfeso, ¿no es cierto? Ya se había introducido la falsa doctrina y él manda a Timoteo a poner las cosas, por decirlo de alguna manera, en su lugar. Entonces, la figura de Timoteo, volviendo al capítulo 3, es sumamente importante en la vida del apóstol Pablo. Y eso nos lleva a entender que cada vez que nosotros volcamos nuestro amor hacia los hermanos, hacia la iglesia, nosotros debemos estar dispuestos a hacer sacrificios. Una de las claves de un llamado al liderazgo, ya sea con niños, con jóvenes o al pastorado mismo, una de las claves y uno de los signos más evidentes es el amor por los hermanos expresado en un sacrificio por ellos. Nosotros vivimos en una cultura, todos nosotros, partiendo por mí, en una cultura que adora la comodidad, adora, ¿no es cierto?, el que nadie nos altere nuestra rutina. Y quiero decirles que el cristianismo es todo lo contrario. Con frecuencia nuestra rutina será incomodada. Con frecuencia tendremos que nosotros hacer espacios que no teníamos. Si alguien pretende vivir el cristianismo en función del tiempo que le sobra, tiene que examinar su corazón. Tiene que examinar su corazón. La única forma de entender, como dice el apóstol Pablo a los mismos efesios en su carta, aprovechen el tiempo. Ese aprovechen el tiempo implica que yo como cristiano tengo claridad del propósito vital que tengo. El estar aquí esta mañana es lo más importante que puedes hacer durante el día domingo. ¿Tienes algo más importante que hacer? Esa es la valoración que debemos tener. Si esto no es realmente lo importante y lo más importante, entonces va a ser muy difícil que estemos dispuestos a hacer sacrificios. Mira, tú puedes encargarte de esto, sí, pero es que en realidad yo no. Entonces, es el vivir buscando voluntarios para algo. O personas, hermanos, hermanas que estén dispuestos a sacrificar por otros hermanos. Por otros hermanos.
no es solo hacer una clase, es tomar digamos, el estandarte de cuidar de esos hermanos, aunque sean jovencitos, aunque sean niños. Incentivamos a nuestros maestros a conocer a sus niños, a conocer a sus papás, a orar por ellos. No solamente a venir a darle una clase, estamos tratando de caminar un peldaño más allá de lo que hemos hecho históricamente, que es bueno, pero puede ser mejor. Y la única manera de que sea mejor no es generando un instituto bíblico como inmediatamente asociamos nosotros con seguir aprendiendo más de la palabra, que hay que hacerlo, sino que la palabra cambie mi corazón, que sea capaz de sacrificar por mis hermanos, que sea capaz de tener disponibilidad en favor de ellos. Vuelvo a insistir, vivimos en una cultura así, nos es difícil desperezarnos de eso, sumado a que por otro lado vivimos una cultura que busca cualquier manera de evitar el sufrimiento. Y no estoy diciendo que lo busquemos, pero va a venir. Va a venir, por causa del Evangelio va a venir. Hermano, nosotros estamos nadando contracorriente. Y cuando nadamos contracorriente, si no tenemos la fuerza del Señor, no vamos a poder avanzar. Y a pesar de que avancemos, ¿qué pasa cuando viene la corriente en un aluvión o lo que sea así? Viene toda clase de obstáculos. ¿Qué nos van a golpear? ¿Qué nos van? Entonces, el nadar contracorriente es solamente posible cuando Jesús realmente reina en nosotros. Es muy fácil tirar la toalla el día de hoy. Es más, hay alternativas donde no te exigen ni toalla. Tenemos que sacrificar. Tenemos que ser sacrificados porque amamos a nuestros hermanos. Eso significa probablemente el día de hoy no grandes cosas, pero quizás mañana sí. Pero tiene que haber disponibilidad. Cuando estamos en una reunión de mujeres, de varones, lo que sea, ¿cuál es el propósito principal? ¿Tú piensas que el propósito principal es aprender? Es un propósito, pero no es el principal. El principal es tener comunión unos con otros. Ese es el propósito. Tener comunión unos con otros. Es decir, hago el esfuerzo porque quiero estar. Nuestros esfuerzos determinan nuestros intereses. Probablemente nosotros somos sumamente esforzados en muchas áreas. Y con esto no estoy diciendo que es una oda a la flojera. No. Lo que estoy diciendo es que no tenemos y no queremos hacer el mismo esfuerzo para estar, para disponibilidad, para compartir, para todo. Es muy fácil. Es muy fácil. Seguramente alguno de los que está viendo, espero que por último sea así, está abrigadito con el computador así, ¿no es cierto?, pudiendo estar aquí. No es la enseñanza solamente, es la comunión. La palabra eclesía significa asamblea, comunión. Entre personas diferentes, sumamente diferentes, pero unidas en el amor de Cristo. Imagínate, Pablo, un judío de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, formado toda su vida en una cosmovisión absolutamente estricta, y dentro de esa cosmovisión era el desprecio absoluto a los que no eran judíos. Está asociado con un medio griego que viene de un ambiente nada que ver que el suyo. Entonces, ¿cómo llegaron a amarse? ¿En lo que eran antes? No, en lo que son ahora. ¿Por qué? Porque ambos han entendido el propósito de su existencia. El propósito de su existencia. Entonces, volvemos a Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1, dice: por lo cual
No pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Pablo no se quedaba tranquilo. Él sabía, Satanás se lo había impedido a él. Por eso es que muchos piensan que el gran problema, y de hecho yo por lo menos lo creo así, era Pablo. Él podía haber mandado a Timoteo y a Silas y no es que no corrieran peligro, pero no iban a ser tan notorios como la figura del apóstol. Y principalmente Pablo pensando en los tesalonicenses, no en él. Pablo no se acobardó. Este hombre no se acobardaba con nada. Pero sin embargo era sensible. Si yo voy allá, voy a causar problemas. Y él no dijo, ¿sabes qué? En realidad si yo no voy, la iglesia no va a funcionar. No, él dijo, Timoteo, anda para allá. Porque tú tienes el mismo sentir que tengo yo. El mismo sentir que tengo yo. Y enviamos, versículo 2, a Timoteo, nuestro hermano. Fíjese cómo se refiere a él. Ya vimos en otros momentos. No dijo, te envío a mi suche, te envío a mi... No es suchi, es suche. Nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. ¿No es cierto? Colaborador. ¿Cuál fue el propósito? ¿Cuál fue el propósito? Vuelvo a insistir. Para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Ese era el único interés de Pablo. Todo lo demás, si estaba bien esto, lo demás era para él irrelevante. A veces nosotros tenemos más preocupación por cómo está la persona, que no está mal hacerlo, hermano. No significa que Pablo fuera insensible, pero Pablo vivía con un nivel de urgencia que debiéramos nosotros algo de eso vivir también. ¿Qué pasa con nuestros hermanos? ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Dice él, anda Timoteo, exhórtalo. Exhortar no es retar, exhortar es estar al lado de, corregir, apoyar, consolar incluso. Dice, respecto a vuestra fe. La próxima semana vamos a ver que las noticias que trae Timoteo son buenas noticias. Pero en este momento Pablo no lo sabía. A fin, versículo 3, de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Lo que está diciendo ahí, que nadie se sorprenda de estas tribulaciones. Esto es tan contrario a lo que se ha usado y se sigue usando para atraer a las personas a la iglesia, que es prácticamente decirle que ser cristiano es solucionar su vida, en todo sentido. No, el ser cristiano lo más probable es que va a complicar tu vida, y de hecho lo ha hecho. Todos nosotros podemos dar testimonio de eso en mayor o en menor medida, de las dificultades que enfrentamos cuando dijimos somos cristianos. Reconocimos al Señor, familiares, laborales, sociales, la que sea. Porque inevitablemente si nosotros estamos viviendo la fe de una forma correcta, estamos nadando contra corriente. Y es absolutamente seguro que algún obstáculo viene hacia nosotros. Algún obstáculo viene hacia nosotros de cualquier tipo. Pablo está preocupado, pero se ocupa enviando a Timoteo. Se ocupa enviando a Timoteo. Y le dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis algo que para esto estamos puestos. Es decir, en ese corto periodo de tiempo que estuvo Pablo con los tesalonicenses, les enseñó correctamente. Les enseñó que por causa del evangelio va a haber tribulación, va a haber persecución, va a haber injusticia. Va a haber injusticia. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12.
el contexto es el carácter de las personas en los últimos días. Dice el versículo 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente. ¿Quieres tú vivir piadosamente en Cristo Jesús? Padecerán persecución. En cualquiera de sus formas, de cualquier tipo, de adentro de tu propia familia carnal, en tu trabajo, en tu ambiente social, de falsos cristianos. Cuando Pablo enumera, recuerda en Corintios, todos los sufrimientos que tuvo, prácticamente no dejó ningún espacio en blanco. Incluyó a falsos hermanos. Falsos hermanos también. Entonces dice, y también los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hermanos, nosotros debemos tener conciencia de quiénes somos, de por qué estamos aquí y de cuál es la reacción del mundo sin Dios a nosotros. En su oración sacerdotal en Juan 17, Jesús dice, el mundo los aborrecerá por causa de mi palabra. No dice solamente que les tendrá mala, los aborrecerá. Nosotros probablemente no hemos experimentado un sufrimiento del tamaño de lo que nos presenta muchas veces la Escritura. Pero el sufrimiento es parte de nuestra formación como cristianos. Dios conoce la vida de cada uno de nosotros. Dios es quien maneja cada cosa en nuestra vida. Él es el que le da la temperatura justa al horno en que cada uno nos mete. Él sabe hasta qué temperatura tú puedes resistir. Él sabe todo eso, pero lo va a hacer. Lo va a hacer. Porque ¿de qué manera es que nosotros podemos hacer brillar nuestra fe? No es cuando las cosas suceden a la perfección de acuerdo a mis planes. Es cuando ocurre todo lo contrario, incluso de forma injusta. Segunda de Timoteo, capítulo 3, ahí mismo. Lo leemos, sí. Fíjense, en la Biblia, cuando hablamos del sufrimiento en la Biblia, el sufrimiento debe ser, y de hecho es, el tema más recurrente desde Génesis hasta Apocalipsis. El sufrimiento en sus distintas formas. El sufrimiento por causa de nuestra pecaminosidad, el sufrimiento por causa de la oposición de Satanás y el sufrimiento por causa de las pruebas. Está ahí. ¿Cómo es que Isaías definió al Mesías allá en Isaías 53? ¿Cómo lo definió? Varón de dolores. Jesús es definido varón de dolores. ¿Por qué tú crees que va a ser distinto para nosotros? Experimentado en quebranto. Isaías 53. Isaías 8 siglos antes de Jesús. Y define al Mesías varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Y saben qué? Injustamente. Porque por último nosotros nos lo merecíamos muchas veces. Pero Él no. Entonces en esa línea, y vuelvo a insistir, no es que uno busque el sufrimiento, no es que uno busque la oposición, pero el solo hecho de empezar a nadar contra la corriente va a venir. Va a venir. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 7. Pablo les advirtió a los tesalonicenses. Les dijo, va a venir tribulación, va a venir persecución. Ustedes van a nadar contra la corriente. Ustedes salieron del mundo y ahora van contra el mundo. No a favor del mundo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 7. Rápidamente.
Fíjense cómo comienza el apóstol. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de los muertos, por una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada de los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis. Obvio, Pablo le dice muchas veces, echa mano a la vida eterna. ¿De dónde vamos a sacar el ánimo? ¿De dónde vamos a sacar la esperanza? ¿De dónde vamos a sacar la fuerza? Echa mano a la vida eterna, de aquello que es incorruptible, incontaminado, inmarcesible, que está reservado para ti. Dios no miente. Concéntrate en eso cuando estés bajo tribulación. En lo cual vosotros os alegráis ahora, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pero como Dios no es amor, una parte importante del rechazo a Jesús, al Evangelio, es porque quienes hemos evangelizado lo hemos hecho equivocadamente. Hemos hecho promesas que la Biblia no promete. Hemos hablado de amor de una forma indiscriminada y no hemos ni siquiera hablado del amor ágape. Hemos hablado del amor que al mundo le gusta. El amor que eleva el ego. El amor que hace parecer a Dios como siervo mío que está ahí a disposición de lo que yo quiera. Y no el amor verdadero de Dios. Entonces, lo más probable y lo seguro es que cuando verdaderamente nos hemos convertido al Señor, experimentaremos, oposición. Tendremos sufrimientos injustos. Perderemos cosas. Seremos muchas veces no entendidos. Pero ¿quién puede entender las cosas de Dios sino aquel que tiene el Espíritu de Dios? Entonces, lo que estoy diciendo, hermanos, y lo que está diciendo en realidad la palabra de Dios en esta carta a los tesalonicenses, que esta iglesia jovencita, bebé espiritual, podríamos decir nosotros. Pablo, ¿recuerdan lo que dice en Hechos 22? No he rehuido de dejar fuera nada del mensaje de Dios. El mensaje de Dios es completo así, y tenemos que advertir a las personas en el buen sentido de la palabra y no hacer promesas que ni el mismo Dios hace. La promesa que sí hace, recuerdan Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero, ahí viene ese bendito pero, confiad, yo he vencido al mundo. Entonces eso es echar mano a la vida eterna. Y yo he vencido al mundo no significa que Dios va a impedir las pruebas que tenga preparadas para nuestra vida, hermanos. Y tenemos que aprender a que eso es una realidad. En lo cual, vuelvo a repetir el versículo 6, vosotros os alegráis. Claro que sí. Ahora, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos de diversas pruebas. ¿Para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Por qué tiene que ser probada nuestra fe? Lucas 8:13. Recuerde, esto está en el contexto de la parábola del sembrador. Dice, ¿no es cierto?, que un sembrador salió a sembrar y la semilla cae en distintos lugares. Algunos son más rápidos en su reacción, como aquel que cayó en el camino y las aves se lo llevaron rápidamente. Pero hay otros que aparentan realmente ser cristianos. ¿Y por qué pueden aparentar ser cristianos? Porque seguramente
no han tenido todavía un momento de prueba que realmente haga brillar su fe. Versículo 13. Los de sobre la piedra, está explicando Jesús la parábola, son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo. Y créanme que a lo largo de la historia de la iglesia se ve esto. En nuestra propia iglesia la reciben con gozo. Pero estos no tienen raíz, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. No hay fe, por lo tanto no hay brillo, no hay nada que pueda brillar. ¿Y cuál es? Se apartan. No estoy diciendo que esa persona nunca más vuelva a tener la posibilidad de ser salvo, no, pero hasta que eso no suceda, porque uno nunca debe ponerle una lápida a quienes Dios todavía no se las ha puesto. Pero en este momento esa persona no se ha convertido. No se ha convertido. ¿Por qué? Porque al momento de venir una prueba, prefirió mentir, esconderse, o aquel que dice, ¿sabes qué? En realidad yo llevo tantos años cristiano, a mí nunca he tenido ni un problema. Lo más probable es que estés viviendo exactamente igual que el mundo. Exactamente igual que el mundo. Porque se experimentan pruebas en sus distintas formas, en distinta intensidad, y la bendición de conocer que Dios, así como nos prueba, también nos da la salida, como dice la carta a los Corintios, ¿no es cierto? Entonces, el tema es que cada prueba es la oportunidad de que nuestra fe brille. Cada prueba también es la oportunidad de que se manifieste realmente qué hay en nosotros. ¿Qué hay en nosotros? El versículo 14 ahí mismo en Lucas. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Entonces, ese dos tipos de personas. Pero el que confunde más es el que cae en las piedras. ¿Por qué? Porque el de los espinos no manifiesta nada. No manifiesta nada. Es la persona que dice que no necesita la iglesia, que no necesita esto, que es cristiano, pero él no necesita eso, que él tiene una relación íntima con el Señor, personal, y no necesita nada. El que desprecia a la iglesia desprecia a Cristo. El que desprecia a sus hermanos, dice la palabra, desprecia a Cristo. Despreciar no significa, sino que no ocupa ningún sitio de importancia en mi vida. No ocupa ningún sitio de importancia. Pero el anterior, el de las piedras, recibe con gozo. Entonces, ¿cuánto tiempo puede durar eso? Hasta que aparezca una prueba lo suficientemente complicada que revele realmente su condición. Porque cuando aparece la prueba en nosotros como hijos de Dios, ¿cuál es la diferencia o cuál debiera ser la diferencia? Claro que nos entristecemos, claro que a veces podemos hasta enojarnos, entre comillas, pero nunca soltamos el arado. Nunca soltamos el arado. Y nos arrepentimos y buscamos de Dios. Entonces, solamente para que nos fijemos en el Salmo 44. Puede ser que a veces ocurra esto, incluso. El Salmo 44, 23. No dice quién escribió este salmo, ¿eh? Al músico principal Masquil de los hijos de Coré. Pero está hablando de muchas cosas. Está hablándole a Dios.
Despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? ¿Por qué nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra? Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Esa es una oración fuerte, hasta falta de respeto, pienso yo. Pero hay una apelación a Dios. Aquí estaban viviendo el cautiverio babilónico, se piensa, el que escribió esto. No todos los salmos los escribió David, por si acaso. Entonces, esta oración denota ese sufrimiento y ese pensar que Dios me abandonó, está dormido. Conscientemente, yo sé que no es así, pero la circunstancia puede ser tan agobiante, y cuando digo agobiante, es una palabra muy grande, que está subutilizada por nosotros en nuestra realidad, sin hacer un juicio de agobios personales. Pero puede suceder que eso ocurra. Aún así, clamamos a Dios. Su misericordia nos da el entendimiento que necesitamos y nos da la fortaleza para pasar la prueba. Como digo, el sufrimiento es algo que está a lo largo de toda la Escritura. Muchos usan como insignia a Job. Job sufrió mucho, pero el que más sufrió fue Jesús. En primer lugar, por dejar su lugar en el cielo, por vivir en medio de nosotros, por tener que soportarnos, por tener que amarnos y morir por nosotros, por cargar con todo nuestro pecado. Entonces el sufrimiento es parte de, y si nosotros entendemos bien, Primera de Pedro capítulo 2, rápidamente saltamos a lo largo de los siglos, capítulo 2, 19 al 21. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Nuestra tendencia es a buscar justicia propia, o que se haga justicia, y a veces no se va a hacer. Pero tarde o temprano, la mano de Dios se va a manifestar. Eso es así. Fíjese el 21, es impactante. Pues para esto fuiste llamados. ¿Cómo? Para esto fuiste llamados. Yo pensé que era para ganar más plata, para que me salieran esto, para ponerme más acá. Yo pensé que mis problemas se acababan desde el momento en que hacía una oración para recibir a Jesús. Bueno, quien predicó el Evangelio así, no predicó el Evangelio. Claro que el Evangelio es redención, es amor de Dios, pero tiene que entenderse a qué se refiere el amor de Dios. Si esa persona entiende que de tal manera lo amó Dios, que fue capaz de morir por él, un pecador perdido, pero si esa persona no tiene conciencia de que es un pecador perdido, no va a haber contexto para el Evangelio, nunca. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Para que sigáis sus pisadas. Por eso se le llamaba, por Isaías, varón de dolores. Varón de dolores. Volvamos a Tesalonicenses para ir finalizando ya. Primera Tesalonicenses.
y damos una lectura rápida antes del versículo 5 con el cual terminamos. El apóstol le dice a estos hermanos, ¿no es cierto?, que él, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Él sacrifica su comodidad, se sacrifica él mismo en favor de estos hermanos. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro, a quien él consideraba su hijo en la fe. ¿Mandarías tú a tu hijo a una zona peligrosa por causa de? Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. ¿Para qué? Para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Eso es lo que nos interesa. Porque si eso está bien, lo demás se acomoda bajo eso. Cuando escuchan ustedes, ¿cómo están tus hijos? No, están súper bien, tienen súper buen trabajo, están esto. Entonces, hasta nosotros como cristianos, y no significa que eso no sea parte de, pero como que la parte espiritual no es tan importante, y es la más importante. Ese es el dolor de los padres, nuestra oración por nuestros hijos y el deseo de que Dios los vuelva a Él. Porque hasta que eso no ocurra, mis hijos no están bien, tus hijos no están bien. No están bien. Están perdidos. Se van a ir al infierno. Eso es suficiente sufrimiento para clamar a Dios cada día y ser fieles. Pero para nosotros el bienestar significa, no, encontró buen trabajo, está súper bien, está ya. ¿Cómo está su vida espiritual? Entonces, se dan cuenta que es contracorriente. Contracorriente. Versículo 3, perdón. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, ya se los había advertido, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos, no como una posibilidad, sino como una realidad. Les va a pasar que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Y aquí viene, versículo 5. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. Acaba de decir el propósito de exhortarlos, de afirmarlos, pero ahora va a dar el segundo propósito. ¿Cuál? No sea que os hubiese tentado el tentador y que vuestro trabajo resultase en vano. Nuestro trabajo resultase en vano. La preocupación de Pablo es cómo están ellos, cómo está su fe, cómo han respondido frente a la tribulación. Nuestra respuesta frente a la tribulación es lo que determina realmente de qué estamos hechos como cristianos. Nuestra respuesta a la tribulación hace que la fe brille o que se note que no existe. Cuando nosotros estamos frente a situaciones adversas, la tentación, ¿sabes qué coloca Satanás preferentemente delante de nosotros? El plan B. Tenemos muchas veces una necesidad legítima, pero queremos resolverla de forma ilegítima. Esa es la tentación de Satanás. Negar nuestra fe. Recuerden, la historia bíblica está lleno de esas historias. Abraham, Dios le dijo, vas a tener un hijo, la arena del mar, así va a ser tu descendencia. Pasaron 25 años y estaba 25 años más viejo él y Sara, siendo ella estéril. Y entonces, el plan B, ahí está Agar. Yo creo que Dios ya se olvidó de nosotros. Y ahí tenemos el nacimiento de Ismael, el plan B. Dios después sigue con el plan A, pero nosotros trajimos a la vida el plan B. Uno de los que es más claro es la historia del rey Saúl. El rey Saúl estaba a punto de entrar en guerra y ya los amalecitas se estaban acercando. Y no llegaba el profeta Samuel, quien era el único autorizado para hacer el sacrificio. Y se atrasó, ¿y qué hace
Saúl. Él hace el sacrificio. Él hace el sacrificio. Y cuando llega Samuel, se encuentra con eso. ¿Y cuál fue la excusa? Que tú te demorabas y el pueblo ya se estaba inquietando. Aarón, a poco tiempo de salir, el pueblo lo empieza a presionar y dice, ya, traigan el oro. ¿Cuál era el ídolo más común que había en Egipto? Un becerro, lo que sea. Ya, hagan uno. Entonces, Satanás nos va a tentar a ceder, a negar nuestra fe, a hacer como el mundo. El día jueves las hermanas tuvieron un tiempo de compartir muy bueno, muy importante y muy constructivo también. ¿Qué vamos a hacer frente a situaciones que en nuestra cultura católica, que ya cada vez queda menos, ¿no es cierto? Nos vemos nosotros enfrentados a ser padrino de boda, ser padrino de bautismo, de primera comunión, de que en el colegio a mi hijo le están exigiendo la primera comunión y en realidad yo no quiero que él lo miren raro y bla, bla, bla. O si se muere un familiar y le van a hacer una misa, ¿qué vas a hacer tú? Entonces alguien dice, ¿voy a perder la salvación por eso? Quizás no, pero va a demostrar mucho de dónde yo estoy puesto. Porque ¿qué nos metemos en la cabeza? Bueno, si el Señor sabe que yo entré nomás y no hice nada, ¿no? O sea, ¿por qué me tiene que dar justificación a mí? Son cosas sencillas que nos vamos a ver enfrentados, pequeñas tribulaciones. Pequeñas tribulaciones. En eso y en otras áreas, en tu trabajo, en esto, si te hacen una exigencia inmoral en un momento determinado, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a alterar los libros o lo que sea por causa de no perder tu trabajo o alguna cosa por el estilo? Entonces, nos vemos enfrentados a pequeñas cosas, pequeñas tribulaciones. La pregunta es cómo vamos a responder, porque siempre hay un plan B. Satanás es muy ducho en eso. Lo intentó con el mismo Jesús. Jesús tenía hambre, claro que sí. ¿Qué quería Satanás? Ahí está, po. Si tú puedes, ¿para qué te estás muriendo de hambre? Convierte estas piedras en pan. De hecho, si Jesús lo hace, no habría dejado de ser Dios, pero habría fallado la misión y todos nosotros estaríamos rumbo al infierno, sin ninguna esperanza. Después lo lleva y le dice que le da todos los reinos del mundo, pero que se postre. ¿Iba a ser satisfecho el hambre de Jesús? Sí, pero no con ese plan. ¿Va a recibir todos los reinos del mundo? Sí, pero ese no era el momento. Te vas a ahorrar la cruz, te vas a ahorrar un montón de cuestiones, Jesús, y los recibes al tiro, inmediatamente. Entonces Satanás siempre nos va a proponer un plan B a nosotros. Y Pablo estaba preocupado de que esa tentación viniera a estos hermanos, de que en un momento determinado no pudieran soportar la presión y decidieran ceder a. Recuerden la historia de nuestros hermanos en la época de la Reforma y previo a eso, cuando tienen a John Huss, investigue quién es Juan Hus, lo toman prisionero, todo por traducir la Biblia, una serie de otras cosas, y lo tienen listo para quemarlo en la hoguera. Y le dicen, si tú en este momento te retractas, no prendemos el fuego. Si tú te retractas, no prendemos. Si ustedes esto, no van a pasar por eso. Entonces, la tribulación de esa instancia obviamente tiene una temperatura probablemente mayor a la que nosotros hemos pasado, pero nosotros también pasaremos tribulaciones, pasaremos situaciones adversas, nos veremos enfrentados a la posibilidad de un plan B. Esa es la tentación a la que Pablo tenía temor. Probablemente los tesalonicenses, miren, ¿sabes qué? Los vamos a dejar tal cual, vamos a olvidar todo lo que pasó, no les vamos a requisar ningún bien, ninguna cosa y no nos vamos a llevar a nadie preso. Lo único que necesitamos es que ustedes renuncien al Evangelio. Ese es el tema, eso es lo que les molesta.
Había una historia de una agrupación cristiana que es famosa a nivel mundial, una ONG, que es muy, muy importante y de hecho está calificada como la más segura y la más íntegra dentro de todas las ONG, no solamente cristianas, sino que del mundo, que se llama Compassion, compasión. Para que sepan que hablo inglés también. Compasión. Y dice, redimiendo a los niños de la pobreza y el dolor en el nombre de Jesucristo. Y les dijeron, si ustedes retiran la última parte en el nombre de Jesucristo, se va a abrir, pero así, la cantidad de gente que va a donar. Muchos millones de dólares. Entonces, uno podría decir, bueno, ¿qué tanto será el nombre? Si lo hacemos igual, si... Fíjate, cuánto bien, porque así es Satanás, es eso. ¿Cuánto bien podríamos hacer? ¿Cuánto podríamos alcanzar? Más lugares, más allá. Si en el fondo todos sabemos que lo hacemos por Jesús y que tanto será que... Bueno, dijeron no. Gracias a Dios dijeron no. Entonces, eso, hermanos, que son cosas que parecen que no son tan importantes, sí son importantes y son pequeñas tribulaciones que nos hacen negar a quién pertenecemos, por qué estamos aquí, cuál es nuestra misión. ¿Cuál es nuestra misión? El apóstol Pablo entonces termina estos primeros 5 versículos del capítulo 3 advirtiéndoles eso. Dice que anda Satanás como león rugiente, escribe Pedro, ¿no es cierto?, buscando a quien devorar. Y eso significa, si lo devora, significa que nunca fue. No dice que lo hiere, dice que lo devora, lo consume. Y por eso es que la prueba y las pruebas son tan importantes en nuestra vida como cristianos. Las persecuciones a lo largo de la historia de la iglesia han resultado ser los arneros divinos para dejar a quienes verdaderamente son sus hijos. Porque hoy día puede existir tanta persona que se llama cristiana y que su vida refleja que no es porque no ha venido el arnero divino. Pero yo estoy seguro que antes del rapto va a venir algo así. Va a venir algo así. Entonces los que duermen despierten y los que están despiertos sigan adelante. Sigan adelante. Dios no olvida ninguna cosa que nosotros hagamos en su nombre correctamente. Basta de excusas. Realmente tomemos el arado y no lo soltemos. Tomemos el arado y no lo soltemos si verdaderamente somos cristianos. Basta de una vida que desagrada a Dios. Basta de justificarnos. Me lo estoy diciendo a mí también. Basta de justificarnos. Basta de pensar en mi felicidad como meta en la vida. Basta de querer vivir sin que se altere mi comodidad. Tenemos que mostrar la diferencia en este mundo. Pero esa diferencia, no somos mártires, somos cristianos. Y lo vamos a hacer con gozo. Y lo vamos a hacer porque realmente hemos entendido el propósito de Dios, porque amamos a los hermanos, porque amamos y tenemos compasión por el inconverso. Esa es la razón. No es una razón egoísta, es una razón de amor verdadero. No es que nos estemos quejando todo el tiempo de todo lo que dejé, de todo lo que abandoné, como esos que se regocijan. No, yo antes. Es como que hoy día es lo peor, o sea, ser cristiano ya como olvídate, que le pasa de repente a muchos jóvenes que creen que se están perdiendo el gozo de la vida por... Un joven una vez me dijo, no, yo más o menos como a los 30 años me voy a convertir mientras tanto. ¿Qué te pasa? O sea, quiero 10 años de licencia. Entonces, son cosas, son realidades. Son realidades que tenemos que enfrentar. Bueno, la próxima semana vamos a ver cómo el corazón de Pablo se regocija porque las noticias que trajo Timoteo de Tesalónica fueron buenas. ¿Nos podemos de pie para orar? Padre Santo, te damos gracias esta mañana por tu palabra y te pedimos perdón, Señor, porque
realmente hemos desconocido nuestra identidad como tus hijos. Muchos nos hemos acomodado, Señor, en este mundo. Y te pido, Señor, que tengamos esa fortaleza y enfrentemos las pruebas que vienen por delante, Señor, de una manera que nuestra fe en ti brille, Padre. Es difícil entender cuando en la carta de Santiago dice que tengamos por sumo gozo cuando somos sometidos a prueba. Solamente se puede entender, Padre, cuando entendemos que cuando pasamos esas pruebas, nuestra fe brilla y la gloria es tuya, Padre. Te doy gracias, Señor, en esta mañana por este tiempo con mis hermanos. Oro para que esta palabra no vuelva vacía. Y aquellos que están pasando realmente tribulaciones, Señor, se afirmen en esta palabra para que sepan, Señor, que tú tienes y tendrás siempre el control de todo lo que pasa en nuestras vidas y no solamente en las nuestras, porque ni aun Satanás puede hacer nada sin que tú se lo permitas, Padre. Señor, que esa confianza se traslade realmente a nuestros hechos, a nuestras acciones, Señor. Y gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén.